Buenos días, profesor. Soy estudiante del segundo semestre de Educación Inicial, perteneciente a la materia de Pensamiento Filosófico. Hoy le explicaré el mapa conceptual de los libros de Aristóteles y el video de la conferencia. Gracias. La educación se debe adaptar a cada uno de ellos. El régimen no solo lo preserve, sino establecerlo en el origen. La educación del siglo XXI se está construyendo. Trabajar en lo asertivo, en equipo y con nuevos retos. La educación debe ser única y necesaria para todos, y por la misma siendo el cuidado común y privado. La educación debe de cambiar y existen muchas maneras de estar dentro de un aula. Esto no quiere decir que sea una metodología de aula, sino de un proceso de cambiar y transformar. Se debe tener una participación en los trabajos útiles, para que el que se ocupa de ellos no se embrutezca por ellos. En el mundo de ayer todo se planifica, y en el mundo de hoy todo se profundiza. Contribuyen a desarrollar muchos aspectos, ya que esto sería el principio de todas las cosas. La escritura y el dibujo por ser útiles. La pasión por transformar la educación es la mejor herramienta para transformar el mundo. No hay modelo que copiar, no debemos hacer eso. Debemos tener inspiración y contarnos unos a otros lo que estamos haciendo. Introducir los juegos vigilando el momento oportuno de su uso. El movimiento del juego es algo placentero, produciendo relajamiento de ello y conllevando al descanso. En el proceso de enseñar y aprender en el aula siempre se basa en recursos. Definir lo que se quiere hacer para poder llegar así al cambio. Es evidente cierta educación que debe dársele a los hijos, no porque sea útil y necesario, sino porque sea noble. Se tiene que llegar a instruir a los niños en disciplinas útiles, porque debido a ello se puede llegar a otros conocimientos. El mundo en el que se vive está desconcertante. Tiene muchas sorpresas de forma constante. El docente tiene las claves del futuro, diciéndole al alumno por dónde va. La educación debe hacerse antes por los hábitos que la razón. La educación no solo se centra en un solo objetivo, ya que si se hace así no se logra. Es participativo. No solo los alumnos y docentes son un entorno educativo. En esencia, los pequeños cambios son los mismos. Hay muchos pueblos bárbaros dispuestos a matar y devorar seres humanos. Muchas veces no se distingue por ejercitar a los niños, sino se entrenan únicamente porque quieren ser entrenados. La educación depende de nosotros, su desarrollo. Buscando las cosas juntos se pueden descubrir nuevos conocimientos. Hombres y niños que hayan obtenido la victoria. No se debe trabajar duramente con la mente y el cuerpo, ya que deben darse resultados expuestos. Hacer pequeños cambios nos llevan a grandes cambios. Esto provoca un gran estrés a los primeros días, pero cuando se llega a profundizar en ello, el éxtasis y la emoción es grande. Al sueño, a la bebida y a la música se le añade la danza. Esto le incluye a una manera la diversión y en ello cultiva la inteligencia. El cambio en la educación es imprescindible porque ya que hace falta. Amando la educación se libera en sí el cambio.
Si la música debe o no incluirse en la educación. El juego tiene su descanso y dice ser agradable, siendo la diversión al tener un común acuerdo. La persona de la escuela se está dispuesto a hacer en ella un cambio. Por tener una cierta semejanza con el fin de las acciones. Los hombres buscan alcanzar la felicidad mediante los placeres. Mirar mucho el día a día. Levantar la cabeza y tenerla más erguida para así poder obtener otras perspectivas. La virtud consiste en gozar, amar y odiar en el modo correcto. Se experimenta dolor y gozo en las imitaciones. La presencia de la verdad solo son los sentimientos. Proceso que rompe el techo de cristal. El cambio es una buena mirada a la persona. Otro es pintor, escultor que represente otro motivo moral. En las melodías hay imitaciones con los estados de carácter. ¿Por qué la educación debe de cambiar? Tomar sentido y relevancia para poder seguir adelante y poder llevar a cabo un proceso y tener un proceso de adaptación. El estudio de la música se adapta a la naturaleza placentera. Existe una afinidad con la armonía y el ritmo. Quiere decir que el alma es la armonía. Asegurar que la educación educa a la persona. Para ello se llega logrando impactos y lo que no sirve va para afuera. Y que sobresalga para ello en un perfil distinto. El sonajero que se le da a los niños pequeños para que se estén quietos. La educación es un sonajero para los niños pequeños y un sonajero para los adultos mayores. El conocimiento que la humanidad tiene a su momento dado. Se crean en sí muchos conocimientos que a la vez no son aprovechados para ellos. Está claro qué instrumentos deben utilizarse. Se pueden ampliar en algunas ocasiones que se debe perseguir más a la enseñanza. Los conocimientos quedan obsoletos. Centrarse solo en la persona y en su desarrollo. Cuando pudieron juzgar mejor lo que contribuye a la virtud, a veces la enseñanza no sirve en absolutamente nada al desarrollo que se lleva en la inteligencia. Se debe educar para la vida. Cuando se descubren conocimientos, te descubres a ti mismo. La música consta de melodía y ritmo. La influencia ejerce mucho en la educación, todo con una buena melodía y con un buen ritmo. La creatividad, la que se aprende con el paso de los tiempos y siempre queda en uno. La música debe practicarse a causa de un solo beneficio, sino de muchos, siendo utilizada más éticamente para la educación. Aprende a interaccionar mejor. Avanza cada día porque más adelante la educación cambiará más porque es lo menos que han cambiado. El espectador es de dos clases, libre, educado y vulgar. Las almas están destinadas a su disposición natural, con desviaciones de armonías y melodías. Liderar el proceso de cambio, pasando del día al día por el liderazgo, poder llegar así a transformarlos. Una prueba clara lo aporta. En la poesía hay expresiones de muchos sentimientos, donde la melodía entra en la educación de los jóvenes, una nueva mirada a la persona, para llegar a transformar el proceso de aprendizaje, salvo quién soy, cómo me ve y lo que yo puedo llegar a ser. Debemos fijar en la educación
el término medio, lo posible y lo conveniente, implicando en ello a los niños el orden y la educación. Aprender es una nueva forma de jugar. Cuando se juega, se muestra cómo es y se da todo de ello. Entre ellos, el proceso de aprendizaje es igual. Debemos aprender a dejar de quejarnos. Día a día debemos aceptar que la educación debe tener un nuevo cambio, enseñándonos con estrategias nuevas de enseñanzas de aprendizajes.